Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Hoy sábado 29 de febrero, 10:51 de la mañana, bastante más tarde de lo habitual, pero como ya les he ido contando durante la semana, he pasado una semana de perros con la dichosa ciática esta que tengo. Ya llevo 9 días de calvario y no se me pasa, ¿eh? Estoy exactamente igual, los calmantes que me dieron he dejado de tomármelos porque yo no soy de tomarme nada, pero al final estaba tan desesperado que me los empecé a tomar y no me han hecho absolutamente nada. Y ahí estoy. El gran problema, pues que no tengo cita con el traumatólogo hasta el día 10. Aquí presumimos mucho, los políticos dicen constantemente, tenemos una sanidad fenomenal. Pues no sé, puede que sí, pero desde luego tenemos una sanidad lentísima, porque aquí estoy yo rabiando y hasta el día 10 pues no he conseguido hora con el traumatólogo. Así que pues a seguir aguantándose. Afortunadamente tengo la suerte porque conozco a gente que también anda con problemas de ciática de esta que va y viene, que no pueden estar sentados. Imagínense con el trabajo que hemos tenido esta semana, ¿no? Que yo me he dado sesiones de sentarme en el ordenador a las 7:30 de la mañana y levantarme a las 11 de la noche, casi toda la semana. Ayer estaba poniendo la crónica de cierre a las 11:30, con el lío padre de operativa y de mercado y de todo, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Pues si me llega a dar que no puedo estar sentado, como hay mucha gente que le pasa con la ciática, pero a mí me pasa al revés. No puedo estar acostado, no puedo estar de pie y sentado pillo aquí una posición, aquí en una silla de despacho vieja que tenía, bueno, estoy aguantando. Bueno, no pasa nada. Y la verdad es que tenemos una rachilla un tanto regular en la familia. Mi mujer está toda la semana entrando y saliendo del hospital también. Desde el dichoso cáncer no termina de estar bien. Estuvo varios días que si era una piedra los dolores que tenía, ahora no es una piedra. 7 médicos a lo largo de la semana y el oncólogo ya desesperado que no sabe dónde mandarla porque cree que puede ahora tener ya relación con lo que tuvo. Bueno, un lío, y ahí estamos. Pero ya saben cómo somos en esta familia, la moral por las nubes, todo pasa, a todo se acostumbra uno y hay cosas mucho peores, así que a seguir funcionando y más yo que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, así que mucho ánimo para todos los que estén en nuestra misma situación con achaques y cosas, no pasa nada, a seguir adelante y a seguir funcionando con alegría, que cada día de vida pues vale la pena disfrutarlo a tope. Antes de empezaros, como siempre, comentarles alguna cosilla. Les recuerdo que seguimos teniendo nuestra Engloversia, que llevamos dos SICAVs, una de renta variable, en la que soy consejero, pero no soy el que la lleva directamente. Pero hay otra, la que llevo yo personalmente, que es, ya le hemos conseguido cambiar el nombre durante la semana, por fin, y ya se llama como se tenía que llamar de verdad, porque como la compramos con otro de unas personas que la llevaban gestionando por su cuenta, nosotros empezamos a asesorarla a finales de casi en los últimos días de octubre. Bueno, pues ya le hemos conseguido cambiar el nombre, se llama Gloversia Multimercados Equilibrada. Si pinchan ahí el enlace la pueden encontrar. Bueno, vamos a pinchar ya que estamos. Estoy haciendo aquí un poquito de propaganda, ya me permitirán. Pero es que necesitamos llegar, a ver si conseguimos llegar a los 500 partícipes y que sea traspasable fiscalmente, que nos vendría muy bien a todos. Bueno, pinchan aquí en SICAP JL Carpatos y ahí pues les sale. Este mes ha sido muy duro, ya se pueden imaginar. Madre mía, qué mes. Ya saben que sigo sistemas de asignación estratégica de activos, pero he tenido que recurrir a la asignación estratégica del dedo de vender. Así de claro, yo esto es un tema que siempre le digo a nuestros partícipes, a mí me da igual los modelos, cuando veo la cosa torcida, me quito de encima toda la renta variable y adiós, es muy buena. A pesar de eso, de que cerramos casi toda posición renta variable, porque como habíamos empezado el mes con una cierta posición, no excesivamente importante, pero sí que teníamos renta variable, porque había subido bastante en los últimos tiempos y los modelos nos daban renta variable,
pues la verdad que no la quitamos de encima. Aún así, habremos terminado perdiendo alrededor del 1%, 1 y alguna décima. No lo sé, porque calcular los valores liquidativos es un lío monumental y hasta dentro de 2 días no tendremos el valor liquidativo, pero por ahí andará al 1 y pico por ciento de pérdida. Me imagino que estará por ahí. Bueno, si después de este crash alucinante pues hemos perdido el 1 y pico por ciento, pues yo creo que seguimos un poco en nuestra línea, ¿no? Y con la idea que creamos esta SICA de vivir tranquilos. Y les voy a decir una cosa, el 1 y pico por ciento no es por la renta variable, porque la teníamos ya enjaulada antes de empezar el mes, como digo, teníamos posición, pero estaba enjaulada. Y aquí yo ya saben cómo soy, empezó a romper soportes, historias, y yo me quité prácticamente toda la renta variable, me dejé una dosis homeopática ahí, pero prácticamente me la quité toda de encima. Y además las coberturas que teníamos nos cubrieron bastante bien y el mes habría terminado en positivo o muy ligeramente negativo, un menos 0,1, menos 0,2, pero falló una cosa, y voy a decir lo que falló porque es muy importante y enlazo, o sea, ya no estoy haciendo propaganda, bueno, ahora estoy haciendo un poco de propaganda mezclado ya con cosas que interesan de las 4 claves de la semana. Lo que nos fastidió fue este señorito de aquí, el oro. Ese es el que ha provocado ese menos 1 y pico por ciento, o sea que nosotros temas de desplomes de renta variable ya han visto que los modelos son bastante efectivos para eso, y cuando no son efectivos le casco yo que me cierro todo y arreglado. Y a volar, no me duelen prendas en eso. La parte de renta variable es siempre la peligrosa, la que hay que tener encorsetada por si las moscas. Lo que nos ha hecho la puñeta es este señorito de aquí. Este señorito, desde los máximos del mes, se ha metido un 7% para abajo de caída. Se suponía que era una posición de cobertura. Yo ya sé, y ya lo hemos comentado, recuerdan que hace dos semanas en este mismo vídeo les advertí que el oro como cobertura es bastante deficiente en los casos de grandes caídas y que va muy a su aire. Bueno, pues nos ha hecho polvo porque este 7% de caída es de máximo, y sobre todo el último día. El último día nos clavó prácticamente en esta caída la mitad de la pérdida que hemos tenido en el mes. Así de claro. Este es el que nos ha distorsionado. Ya el modelo, al ver esto, este mes ya nos ha reducido muchísimo la posición en oro, nos la ha dejado también homeopática, muy baja, y prácticamente nada ha dejado. Y bueno, esto es muy importante que reflexionemos, y ya dejo de hacer propaganda, termino diciendo que, bueno, a mí me parece que después de este crash, pues esa pequeña pérdida pues nos deja un poco en posición de ver pues, que estamos en un producto que yo intento que sea muy tranquilo, ¿no? Si en un mes brutal como este, pues hemos conseguido aguantar más o menos así, pues ahora que vengan meses más tranquilos, ¿no? Como los que llevábamos al principio, es el primer mes negativo que tenemos. Bueno, creo que es un buen momento. Termino la propaganda para entrar aprovechando la corrección. Venga, ánimo. Nuestro objetivo es que pasen los años con los ahorros estables y sin grandes disgustos, incluso en crash como estos, donde podamos, es difícil evitar las pérdidas, pero que sean poquita cosa. Bueno, sigamos con el oro porque es muy importante. Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Porque a nosotros nos ha hecho la puñeta, pero ha hecho la puñeta a mucha más gente. Yo he recibido muchos correos y de gestores profesionales diciendo, pero bueno, ¿qué le pasa a estos? Todos sabemos que el oro como cobertura no es una buena cobertura. No es una buena cobertura, y el que crea que cubriéndose con oro está cubierto en las grandes tortas está muy equivocado. Ya hemos publicado varios artículos en la web donde demostramos que el oro no sirvió de cobertura en ninguno de los crash bursátiles. Pero una cosa es que no sirva de cobertura y otra cosa es que se meta la castaña esta que se ha metido aquí. Como ven, es una vela que hacía muchísimos meses que no se veía una vela de bajada así. Es que no, es absolutamente rarísimo. ¿Qué pasó aquí? Pues después de hablar ayer por la noche con muchísima gente, muchos gestores y mucho institucional con el que tengo el honor de relacionarme, creo que hemos llegado a una solución de consenso entre todos, que es la única, por votación, ¿no? La única que nos justifica qué diablos pasó aquí y en otras cosas, y en otros productos también, no solo en el oro. Hay otros productos que también salieron muy torcidos en el mes cuando normalmente actúan como coberturas. No todos, pero algunos sí. Parece que lo que dicen es que había tal desesperación por las pérdidas de la semana que muchos gestores vendieron cualquier cosa en lo que tuvieran ganancias para intentar compensar a fin de mes
el desastre que estaban teniendo con la caída de la renta variable que hemos tenido, vamos a llamarlo así, durante toda el vídeo. Hoy no sé lo que vamos a tardar, pero creo que es uno de los vídeos más cruciales que tenemos que grabar para intentar centrar esto. Me decían que ante este desastre monumental, con índices que cayeron 16% en vertical desde máximos del mes, y gracias que la primera parte del mes fue alcista, ¿no? Va a haber carteras por ahí que se van a ver con un palo de un -10, un -8, un -7, terrible, terrible, realmente terrible. Y a ver qué hacías, porque el que esté trabajando solo con renta variable, a ver qué hace, ¿no? Le viene el aluvión encima o la corta o se te cae el mundo encima. Entonces, era tal la desesperación de mucha gente que como había muchas plusvalías acumuladas en el oro, porque el oro, por su cuenta y riesgo, había subido mucho, en un periodo en que la bolsa también había subido mucho, pues tomaron plusvalías ahí. Esa es la explicación más loable. Y ha habido muchos más activos que se ha vendido. Es decir, ha llegado el mercado a tal grado de... ¿Cómo decir la palabra? De dislocación, o sea, de fractura de sus principios habituales. Esto se puede ver una vez cada 10 años. Una semana como esta que acabamos de ver, pues posiblemente no la volvamos a ver en bastantes años, ¿eh? Esto es el cisne negro, este que aparece de vez en cuando. Cisne negro. Pues ahí tenemos el cisne negro. Bueno, pues, caramba, es que esto era una lluvia de fuego. Menos 16% en vertical, menos 18% algunos índices en vertical desde esto. Bueno, pues se vendía cualquier cosa que tuviera plusvalías para intentar minorar a fin de mes el asunto este. También se intentó hacer que rebotara el SP500 desesperadamente y el Nasdaq en los últimos segundos de la negociación del viernes, para intentar que saliera algo menos de pérdida en las carteras. Fíjense lo que pasó desde las 21:50 hasta las 22:45, donde se cerró. Llevaron el SP500 a 3.000. Llevaron el SP500 a 3.000. Y esto es una de las claves de la semana. El análisis técnico, hay que hacer un muy fino análisis técnico. Así que lo dejaremos luego para las claves de la semana. Porque de las 4 claves oficiales, ¿no? Ahora estamos en la sección de 4 claves y media. Importantísimo el palo que han metido aquí, bueno, impresionante. Y en los últimos segundos se intentó arreglar. Bueno, pues un mes en el que cuando el mercado hace lo que ha hecho este, se sale de sus parámetros habituales, se sale de sus costumbres, de sus usos normales y nada funciona. Entonces, hasta los activos de cobertura, pues te van al revés. Los bonos sí que se han comportado bien. El yen japonés, a pesar de sus malos datos macro horribles, también se ha comportado bien. Pero claro, los bonos se movían con cierta lentitud comparado con la velocidad que bajaba la bolsa y te cubrían cartera hasta un cierto punto. La mayoría de gestores que tenían, por ejemplo, pues que estaban como yo, con asignación estratégica de activos, o que hacen ellos su propia asignación y tocan muchos mercados, la cobertura, si tenían una posición razonable en renta variable, tal y como se estaba poniendo el mercado de difícil, para mí razonable era moverse en un entorno de 30-35% como mucho a principio de mes, porque es que el mercado estaba, mira, a mí no me toque. Yo creo que este ha sido el crash más anunciado por la mitad de los analistas del mundo. Es que todos los días estábamos en la obligación, muchísimos, de decir, yo alguna que otra vez también no paraba de decirlo, y todo, pero es que no soy yo, es que han sido todos. Es que esta vez lo ha acertado todo el mundo. Se repetían todos los medios por tierra, mar y aire, bueno, excepto pues algún que otro inversor que tenía un pensamiento alcista mayor, pues la mayoría de la gente decía, vale, pues vamos a seguir bailando, pero bailando cerca de la puerta, ¿no? O esto está muy sobrevalorado, o como cuando JP Morgan soltó Kolanovic, dijo, esto es una burbuja, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y hace 2 semanas, pues nosotros copiamos un poco a Kolanovic y empezamos a decir que esto era una burbuja, porque le veíamos que tenía razón, ¿no? Entonces, claro, ante todo esto, esto que se veía venir, lo normal, no era lógico tener una posición en cartera impresionante del 70%, ni ninguna barbaridad de eso, es lo que está tocando mucho el mercado. Entonces, alguien que se moviera con una cartera 30-35%, más o menos la cobertura de los bonos, porque el oro muy chungo como cobertura, duró unos días la cobertura, luego empezó a darse la vuelta, pero en la gran caída el oro estaba perjudicando la cartera en lugar de beneficiarla. Lo único que daba cobertura eran los bonos, y más o menos
Los bonos aguantaron tapando una cartera así como un 3, un 4% de bajada. A partir del 4% de bajada dejaron de cubrir. Dejaron de cubrir. Ahí le metí yo ya el hachazo de María Santísima, adiós muy buena. Y se acabó la historia, a la renta variable. Los gestores que no empezaron a cerrar, al ver que caía más, empezaron a vender porque las coberturas no le tapaban. Y ya fue una lluvia sin fin de gestores y de inversores grandes y de manos fuertes vendiendo porque las coberturas no les tapaban y aquellos se le estaban desmadrando. Y les cuento los que estaban en exposición larga. Bien, vean este gráfico que es espectacular. Este gráfico lo pasó McElligott unos días antes de la gran castaña. Lo pusimos varias veces en la web y cada vez que lo poníamos pues advertíamos de que esto era muy peligroso. Los gestores de fondos están de futuros del SP500 hasta el gorro y este desplome les está haciendo daño. Esto el día 24, el martes. Yo he de reconocerles que, aunque esto se veía venir, yo no me esperaba que la castaña fuera de esta envergadura y tan rápida. Esto para mí ha sorprendido a todo bicho viviente. A mí, desde luego, sí. Ahora es fácil decir, esto se veía venir, pero joder, que se veía venir, se dejaba de venir, ¿no? Hay que ser humilde, madre mía, esto no se lo esperaba nadie. Bueno, fíjense, esto cuando lo poníamos, McElligott te avisó, dice alarma roja, alarma roja, alarma roja. Miren la exposición de los gestores de fondos, asset managers, sobre el futuro del SP500. O sea, esto es una barbaridad. No se veía, el gráfico empieza en 2006, pero yo creo que esto no se había visto en la historia. Es decir, ese exceso de sobrevaloración, esa burbuja enorme que habíamos creado, todo eso, esto era una locura. Es que estaba todo el mundo largo de futuros del SP500. Claro, ¿se imaginan la masacre que ha habido de gente que estaba así, cómo se han quedado atrapados? Es una barbaridad. El resto de agentes del mercado no estaban tan pillados, pero los gestores de fondos estaban hasta las trancas como nunca en la historia habían estado en futuros del SP500 largos. Yo creo que este gráfico es uno de los gráficos de la semana. Y ahora tendremos que hablar del dichoso virus, pero como ven, no he hablado aún ni una sola palabra del virus. El problema de la semana no ha sido el virus, el problema de la semana ha sido la burbuja que teníamos montada y que nos ha costado una implosión. Al final, si recuerdan, antes de que llegara el crash, pocos días antes, JP Morgan dijo, Kolanovic, esto es una burbuja, alerta roja, porque esto puede implosionar en cualquier momento. Puede tardar una semana, puede tardar un año. Al final fue solo unos días. Esto también es casualidad. Pero Kolanovic lo dijo. Goldman, que la verdad es que lleva una racha que lo está acertando todo, dijo 3 días antes del crash, cuidado que podemos tener un crash. Ellos dijeron una corrección. Ya saben que entre la banca e inversión la palabra crash siempre hay que moderarlo todo, ¿no? Una caída severa de hasta el 10%. Bueno, pues la hemos superado con creces, lo acertó y además pasó pocos días después. Luego veremos qué sigue diciendo Goldman sobre esto cuando lleguemos a las claves de la semana, porque es muy importante que veamos lo que dice Goldman al respecto, que de momento está acertando todos los pasos. Estamos aún en las claves 4,5. Bueno, seguimos. Otro tema que se ha incorporado, lo voy a decir muy de pasada, pero es muy importante porque no lo veo en los medios de comunicación y les puedo asegurar que a nivel mano fuerte se habla muchísimo de esto, a nivel crónicas de banca privada de Estados Unidos, esto está puesto encima de la mesa en cada momento, entre los muchos factores que ha habido en esta dislocación de mercado donde, como decía antes, nada funcionaba, al revés me va al revés, como decía el anuncio, el oro cayendo, el otro no sé qué. Entre las muchas cosas que ha habido, está el factor político. Esto se habla muy poco en los medios, pero mucho entre las manos fuertes. Al mercado le ha puesto de los nervios ver que Sanders, candidato demócrata, saben que aún están en las primarias, está ganando posiciones. ¿Por qué? Porque primero nos dijeron que Sanders era el que menos miedo le daba al mercado, porque se veía que Trump le podía vencer fácil, pero es que de repente esta semana empezaron a aparecer encuestas, unas sí y otras no, hay que reconocerlo, pero algunas
en las que le daba posibilidades de victoria sobre Trump. Claro, además el mercado dice, con la castaña que se está dando la bolsa, la Reserva Federal mirando para otro lado y diciendo que aquí no pasa nada, le van a echar la culpa a Trump, le puede costar las elecciones una recesión o una torta bursátil, un crash bursátil que permanezca bastante tiempo, estilo 2008. Le puede costar la reelección. Entonces el mercado se ha puesto muy nervioso con eso. ¿Por qué? Porque el mercado en realidad le tiene mucho miedo a Sanders. Nosotros no hacemos aquí valoración política. Pues cada uno tendrá su programa y hará lo que le dé la gana. Pero el mercado, con razón o sin ella, cree que el programa de Sanders perjudicaría notablemente a muchos sectores de Wall Street. Es un programa, dentro de los candidatos demócratas, digamos, el que sería más progresista, por decirlo de alguna manera. Entonces, el mercado no le gusta nada. El mercado lo que quiere es que gane Trump, o que si tiene que ganar un demócrata, que no sea Sanders, porque es el que tiene el programa más agresivo. Entonces, esto, aunque les parezca increíble, en medio de esta histeria y en medio de todas estas cosas, esto ha influido y bastante. Así que vamos a dejarlo así de pasada. Libra esterlina, muy rápidamente, una semana nefasta para la libra esterlina, lo ha pasado muy mal debido a los comentarios de Johnson, que parece querer abrazar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo comercial. Esto ha perjudicado a la libra durante toda la semana, no le vamos a dar más vueltas porque hay muchísimas cosas que ver. Otro tema importante, clave 4,5 rapidísima, el petróleo. Muy profunda caída del petróleo, grave caída, ha perdido todo lo que tenía que perder y se ha ido a una zona de soportes mayores, que vamos a poner el gráfico semanal para que se vea bien, una zona de soportes mayores importantísima, fíjense, ¿dónde está? Ahí ha aguantado desde el año 2016. Si no se para aquí, podría haber una debacle en el petróleo, y yo no descartaría nada, porque estamos en un crash bursátil, llamemos las cosas por su nombre, no hay que tener miedo. La prensa hoy me hacía gracia, todo el mundo, la fase de corrección. Fase de corrección ni que leches. Y menos mal que no están diciendo que estamos tomando beneficios, que es la excusa para cualquier bajada. Esto es un crash. Entonces, en un crash de la bolsa va la economía detrás. Greenspan ya lo dijo, le acusaron de hereje hace ya bastantes años, dijo, se ha roto el paradigma. Hasta ahora la bolsa seguía a los movimientos económicos, pero ahora es la bolsa la que puede arrastrar a la economía a la recesión. Claro que la puede arrastrar la bolsa a la economía a la recesión. Creemos que no, que es una cosa inconexa. Pues no. Greenspan lo dijo y Greenspan, para mí, en mi modesta opinión, pues tiene razón. Así que en pleno crash bursátil, como esto siga, no descarten que el petróleo pueda perder soporte. Si pierde soportes está en caída libre y cualquiera sabe. Atención a la repercusión que puede tener en la inflación de las grandes potencias este asunto. Y esta caída se produjo a pesar de que el viernes la OPEP estuvo todo el viernes diciendo que podrían pactar una bajada de la producción de más de 1 millón de barriles. Porque a estos niveles de $44, aquí pierde dinero todo el mundo. Esto, perder dinero no, pero esto le sale muy poco rentable, y sobre todo a los fabricantes de Estados Unidos de crudo no convencional, que tienen unos costes de producción bastante más altos que la extracción de crudo normal. Así que esto no le interesa a nadie. Pero sin embargo Rusia se está haciendo la reticente y esto terminó de hundir al mercado. Menos 5% nada menos. Otro mercado que está arrastrándose por la bolsa. En estos tipos de caídas tan brutales hay muchos mercados que se correlacionan con la bolsa. Bien, damos un repaso rápido al indicador Bull and Bear. Yo francamente creo que Bank of America fue muy optimista. Si recuerdan, estuvimos comentando que la zona roja del indicador ya era una zona que en muchas otras ocasiones pues había dado la vuelta al mercado. Bank of America decía que había que llegar a 8, a la zona de 8, para que el mercado ya tuviera peligro de darse la vuelta, pero aquí se ha visto que ya en zonas altas de 7 y cosas así, ya pasó por aquí, por estos años, mírenlo ahí, en zonas altas ya es peligroso. No tiene por qué llegar a 8, a veces no llega, se queda pues un poquito más o menos alto. Entonces, a mí me parece que pecaron un poco de exceso de optimismo. Si recuerdan, algunas veces les decía, esto
Aquí en la zona roja, pues hombre, neutral, porque ellos ponían neutral, mercado neutral. Yo les comentaba, hombre, muy neutral no es. Todo lo que sea estar en la zona roja, pues es peligroso. Bueno, pues al final el indicador se ha vuelto a la baja y está en 4,6. No da señal de compra. La señal de compra la daría cuando baje de 2. Habrá que ver la semana que viene, porque yo no estoy muy seguro de que el indicador que se publicó el viernes haya recogido al 100% todo el crash que hemos tenido en la semana. Yo creo que solo lo ha hecho de forma parcial, porque esto habrán hecho los cálculos a primera hora del jueves, y jueves y viernes no se cayó mucho. Se publicó viernes por la mañana, entonces puede ser que la semana que viene siga cayendo, pero de momento no lo ha hecho. Bank of America ha recomendado comprar en la zona 2.880-3.040. Otros bancos no opinan igual. Bueno, lo anticipo ya. Goldman ha dicho que no recomienda comprar en las caídas, sino vender en los rebotes. Y Morgan Stanley también recomienda no comprar en las caídas y vender en los rebotes. JP Morgan está también diciendo que esto está en fase de corrección de una burbuja. Y digamos que Citi también ha advertido que no lo ve nada claro. Y digamos que ahora mismo Bank of America quizás sea el más optimista con esa recomendación de compra, entre comillas, en la zona 2.880-3.040. Bueno, esto en lo relacionado con el indicador Bull en Bear. Veremos luego otra cosa. Vale, un dato terrible de la semana que me parece, en lugar de dar lo que se ha bajado durante la semana, que es tremendo, ya lo han visto en otros medios, les voy a dar el dato de la capitalización bursátil que se ha perdido en cada índice. Atención a las cifras porque son tremendas. SP500 ha perdido 3,1 billones de dólares en capitalización. Billones con B. Que serían trillones de los anglosajones. 3,1 billones de capitalización. El Nasdaq ha perdido 1,5 billones en esta caída. El Dow Jones ha perdido un poco menos de 1 billón, con B. Y el DAX europeo, que es el más importante de Europa, ha perdido 151.000 millones de capitalización, dada su pequeña escala comparado con los índices americanos. Pues bueno, es mucho también. 151.000 millones. Fíjense la envergadura del crash en el que estamos inmersos. Bueno, sigo con las claves 4:30 con una galería de imágenes que les he preparado bastante interesante. Primera imagen. Fíjense en este dato. Esto es, voy a agrandarlo todo lo que pueda para que lo vean ustedes mejor. Este es el dato que muestra los cambios de volatilidad en el SP500 cada semana desde el año 1990. El aumento o la disminución de la volatilidad en la semana bursátil desde 1990. Miren esta semana. Miren hasta dónde llegó. Hasta ahí. Impresionante. La máxima explosión de volatilidad en una semana anterior había estado en ese mini crash que tuvimos en agosto del 2015, si recuerdan, cuando China devaluó el yuan y ahí se montó, bueno, la de Dios es Cristo. Ahí estuvo la mayor explosión de volatilidad anterior. En febrero del 2018 también hubo explosión de volatilidad, pero lejísimos de la que ha habido ahora. Esto es febrero del 2018. Ya no podemos comparar esto con febrero del 2018. Febrero del 2018 fue una merienda de Boy Scouts comparado con esto. Miren a dónde hemos llegado esta vez. Crash del 2008. Miren a dónde llegó la semana que más incrementó la volatilidad, en el crash del 2008. Y miren dónde se ha llegado esta semana. Es decir, ha sido el mayor incremento de volatilidad en una semana en la bolsa de la historia. Creo que con esto está dicho todo. Acabamos de vivir un cisne negro, acabamos de vivir momentos históricos. Cada uno que saque sus reflexiones, cómo se ha sentido en esta semana, cómo ha operado, cómo ha modificado su, yo qué sé, todas estas cosas, que se lo anote en su diario, porque las sensaciones que hemos tenido, las ganancias o las pérdidas que hayamos podido tener esta semana, nos ha servido de prueba de cómo reaccionamos como inversores o como observadores, mejor, a nivel de sentimientos o de pensamientos que hemos tenido ante un cisne negro. Esto es un cisne negro lo que hemos tenido esta semana.
Esto es un crash en todas las reglas. Este gráfico es el más importante de la semana. Siguiente gráfico que les quería poner. Miren, este es el indicador oscilador de McClellan, que es un oscilador respetadísimo entre las manos fuertes para ver cuándo hay sobrecompra y cuándo hay sobreventa. Fíjense el nivel de sobreventa que se ha alcanzado. Desde 1998 estamos, quitado en el 2011, en el mayor momento de sobreventa desde el año 2011. Estamos en una sobreventa extrema que puede favorecer grandes rebotes, muy grandes rebotes. Claro que sí. Vamos a ver cómo ha reaccionado el mercado cuando el indicador de McClellan ha tenido una sobreventa tan enorme en los siguientes tiempos. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro que pasó el propio autor con cómo reaccionó el mercado y como vemos, una semana después de llegar a esta zona de sobreventa, la inmensa mayoría de las veces se sube, o sea, hay rebote de manera muy violenta. Tenemos rebotes del 7,7%, del 7,8%, del 6,8% en el 2018, por cierto. Miren, la última vez que apareció el indicador ahí fue el 24 de diciembre del 2018. Ya saben que justo ese día se dio el mercado a la vuelta. Marcó el mínimo de toda la caída anterior, en diciembre del 2018, el 24, el día de Nochebuena, me acordaré toda mi vida, la menuda Nochebuena que nos dio. Y a partir de ahí, el mercado se dio la vuelta y subió. Es decir, estamos en un momento de sobreventa extrema, que por ejemplo, en Navidades del 2018 fue donde el mercado se dio la vuelta. En 2011 una subida del 7, muy pocas bajadas. Pero ¿cuál es el problema? Que esto no funcionó cuando se estaba en situación estructural de crash o en situación estructural de mercado bajista, como por ejemplo el 2009, donde aún no se había salido del crash, en 2008, cuando uno se había salido del crash, ahí la semana siguiente se siguió bajando 7,8, 5,7 e incluso un mes después se siguió bajando un 8, aquí un 2,6, en fin. Esta sobreventa favorece muchísimo los rebotes, pero no garantiza nada porque en momentos extremos ya ha habido varias excepciones aquí bastante duras también. Pero desde luego es evidente que la sobreventa es tan grande que puede favorecer muy notablemente los rebotes. Y por cierto, una curiosidad, a 2 años... Cualquiera que hubiera comprado en esos momentos de sobreventa extrema habría tenido una rentabilidad bastante importante, menos en el 2001, que habría ganado solo, entre comillas, el 7,4%, que tampoco está mal. Muy a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta esta columna, ¿eh? Muy a tener en cuenta. No estoy recomendando a nadie nada, Dios me libre. Yo en estas situaciones soy yo reconozco, soy muy cobardica, yo prefiero meterme dentro del caparazón y hasta que no vea claro que esto tiene posibilidades, no me arriesgo mucho, como mucho alguna operación a corto plazo, pero nada más. Pero miren la tabla, de lo que pasa cuando el mercado llega a sobreventas tan brutales como esta, para los que son más valientes. Creo que es muy interesante esta tabla también. Ahí lo dejo. Siguiente indicador. No sé si se sale un poquito de marco. Esto está calculado por Charlie Vilello. Tanto por ciento de valores del S&P 500 que están por encima o por debajo de su media de 50. Bueno, pues como ven, no hay. El 3% de los valores del S&P 500 están por encima de su media de 50. Esta es una forma muy eficiente de valorar la sobreventa. Y como vemos, también estamos ante una de las sobreventas mayores de la historia. Otro dato para tener en cuenta. Otra imagen más, el VIX. Bueno, esto ya es tremendo. Fíjense lo que hizo el VIX. Llegó ayer a 51. Luego se dio la vuelta y al final acabó más o menos en la zona 40. No, más o menos no, exactamente acabó en 40,11. Pero esto no es normal. El VIX hay que recordar que se considera una bolsa muy volátil por encima de 20. Estos niveles de volatilidad que teníamos ayer en niveles de 51 es
absolutamente el desmadre. Es el desmadre. Muy pocas veces en la historia se supera la cota de los 50 de VIX y esto nos muestra la situación de desmadre y de volatilidad absoluta en la que vivimos. Con esta volatilidad tan brutal, mucho cuidado, porque si yo he aprendido algo en el mercado, que no sé si habré aprendido nada en estos 36 años que llevo, es que cuando hay estas volatilidades lo pasan mal, los largos, los cortos y los que se han quedado afuera mirando lo que se había perdido y lo que se había dejado de perder. Aquí lo pasa mal todo el mundo. Con esta volatilidad, aquí te pueden crujir cualquier posición. Y por mucho que parezca, no, aquí lo fácil es ponerse corto. Ponerse corto es dificilísimo. Pero con volatilidades así, esperen que llegue el primer rebote en condiciones. Va a ser brutal. Yo recuerdo en el 2008 rebotes, o sea, caídas en un día del 9% en un día. Para al día siguiente rebotar el 10% arriba y al día siguiente volver a bajar el 5 o el 6. Ese tipo de cosas se llegó a ver en el 2008. Con estas volatilidades ahora podemos ver cualquier burrada en cualquier momento. Todas las precauciones, por favor, son pocas. Mucha moderación y mucha prudencia. El mercado no está para aventuras, no lo está. Creo que con esto queda claro. Bueno, aquí tienen una tabla con las peores semanas de la historia de la bolsa. Esta es la semana, esto es en el SP500, esta es la semana que acabamos de cerrar. El día... Esto está hasta el 27, aún fue peor el día 28. Bueno, más o menos igual. Menos 12,41% en la semana. El SP500, ayer apenas le dieron un precio de cierre a la baja, pero como hubo todo ese numerito, con lo cual lo dejamos ahí. Menos 12,41% en la semana el SP500, fíjense, menos 12,41%. Y las otras semanas históricas donde se vio algo así, pues están muy lejos en el tiempo. Se vio en el crash del 87, o sea, en el crash del 87, en pleno crash del 87, la semana cerró con el 12,20. Es decir, hemos bajado más en la semana, no en el primer día, que ahí se bajó más en el crash del 87, pero a lo largo de la semana hemos bajado un poquito más que en el crash del 87. Como sé que algunos me van a poner verde por decir la palabra crash, que soy un alarmista y no sé qué, pues ustedes mismos. Esto sí fue un crash, ¿no? Están todos los libros de historia. Pues hemos bajado más que en el crash del 87, luego esto es un crash. En el crash del 29, en la primera semana, se bajó menos que ahora, y esto es un crash. Pues esto otro también es un crash. Luego en el 2008, que también es un crash, ahí se bajó un poco más, 18-20, 33, años 40... Esto es un crash. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y fíjense en esta tabla lo difícil que es ver una semana con el batacazo, que vuelvo a repetir, que hemos vivido un cisne negro. Esto pasará a la historia de nuestra pequeña vida profesional de cada uno, de nuestra vida íntima como inversores, pues pasará a la historia. Nos acordaremos de esta semana. Espero que no nos tengamos que acordar de muchas más por el estilo en breve, pero de momento nos acordaremos de esta semana como el típico cisne negro, donde todo se disloca y donde hay que aprender a que estas cosas llegan y qué medidas tenemos que tomar cuando llegan y qué debemos hacer ante ellas. Este gráfico lo paso muy rápido, es un gráfico que estudia el rango que hay entre el máximo y el mínimo de la sesión en una media de 4 días. Fíjense a dónde nos hemos ido. Ha sido la semana más volátil dentro de la sesión desde 1995 en que se calcula este dato. O sea, hemos tenido la volatilidad intradiaria más brutal de la historia. Otro gráfico que me parece muy interesante es que todos los analistas cuantitativos han estado explicando durante la semana que una de las razones que ha acelerado la caída de esta manera tan brutal y tan exagerada ha sido la falta de liquidez. Si recuerdan, hay un problema de falta de liquidez muy grande en Estados Unidos. La Reserva Federal no lo está manejando bien. La Reserva Federal lo está haciendo fatal. Con todos los respetos, yo creo que esta Reserva Federal, la que preside Powell y todos los que hay ahora, están siendo muy flojos. Ya la administración de Janet Yellen, ¿cómo se llamaba? Janet Yellen, jolín, me pareció un trabalenguas el nombre. Janet Yellen tampoco fue muy brillante, desconexión con los mercados, muy despistado, llega muy tarde a los ciclos y esta presidencia de Powell va en un nivel de despiste
absolutamente astronómico. Bueno, el caso es que hay problemas de liquidez en Estados Unidos y fíjense la liquidez, cómo ha funcionado en el crash. Muy, muy floja liquidez, y esto es un fallo brutal de la Reserva Federal, que tenía que haber puesto parches. Esto vale, de acuerdo, es la liquidez dentro de los mercados de futuros, pero al final esta liquidez dentro de los mercados de futuros es un reflejo de la liquidez del sistema, que está muy débil, y no ha sabido el Banco Central resolver los problemas de liquidez desde hace tiempo. Es un factor que nos ha perjudicado mucho. Otra imagen, cómo ha sido el crash del coronavirus comparado con otros crashes previos, la crisis del 2008. Claro, esto es la caída final, ¿no? Perdón, en semanas. Esto es en semanas. Es el mismo gráfico que han visto antes, donde poníamos cuánto se había bajado en cada crisis en una semana, pero puesto un poco más visualmente. Esto es el lunes negro del 87. Como ven, no estábamos muy lejos. En la primera semana del pinchazo de la burbuja, en la primera semana del 2008. Fíjense esto. Hitler invade Francia. Pues no se crean que bajamos mucho más, un poco más, 3 o 4 puntos más. Como ven, no es ninguna broma lo que ha pasado. Y esta fue la caída de la Gran Depresión, que esto ya pues fue bastante importante. Pasamos. Este gráfico me parece muy interesante porque indica las posibilidades de recesión que calcula JP Morgan en función de diferentes factores. Como ven, hay factores que estarían dando 63, 86% de posibilidades de recesión, 57% de posibilidades de recesión. Interesante. Tenemos aquí otra tabla muy buena que no sé si se ve bien. Voy a tener que quitar un trozo. Van a perder la parte de arriba para que se vea bien. Bueno, esto es el índice CNN de miedo, de pánico y miedo, que muchos de ustedes pues ya me lo mandan a veces. Ha llegado casi a cero. Ayer llegó a casi cero, es decir, miedo extremo. Entonces la web Sentiment Trader calculó qué ha pasado históricamente cada vez que el índice de la CNN de pánico-miedo ha llegado a un nivel tan bajo, tan exageradamente bajo como el actual. Y lo ha marcado con puntos rojos. Y bueno, pues como pueden comprobar, cada vez que pasa esto, aquí tuvimos un rebote muy fuerte, aquí no, porque estábamos en un mercado estructuralmente bajista, el del pinchazo de la burbuja, aquí sí. Aquí estábamos en otro mercado estructuralmente bajista, que fue el del crash del 2008. Aquí sí, aquí sí. Es decir, estos indicadores de extrema sobreventa hay que manejarlos con prudencia, porque funcionaron muy bien cuando no se estaban mercados estructuralmente bajistas profundos, como 2000, 2008, pero en esa época no funcionaron bien, con lo cual las medias están distorsionadas. Aquí dice que una semana después de llegar a un pánico como este, se sube en promedio 3,10%, pero hay muy pocos casos y yo creo que están un poco distorsionados por lo del 2000 y 2008. Y nada más, aquí termino mi galería de imágenes con mi personaje favorito de las series de televisión, en concreto de la serie Billions. Ya saben que me encantan las series, por favor véanla, si les gustan los mercados no se la pueden perder. Lleva ya varias temporadas, yo me las he visto todas y son muy buenas. No tiene nada que ver, pero es que no he podido resistir la tentación, ¿no? En estos momentos de mercado tan difícil, donde hay tanto personaje raro por ahí sacando provecho, pues este era uno de los mayores. Bueno, aquí terminamos la galería de imágenes y vamos a pasar ya a las claves de la semana. Primera clave de la semana, crash del 2020. Ya hemos hablado mucho sobre el tema. Vamos a dejarnos de virus y de historias. Esto es un crash que viene por los excesos y la sobrecompra extrema a nivel de burbuja que teníamos previamente. Ya lo hemos analizado en las claves 4 y media, con lo cual no voy a redundar en esto. Ahora lo importante es que veamos cómo nos deberíamos comportar o qué sería lo más lógico, para comportarse. Vamos a ver, estamos en un mercado que, si recuerdan, llevábamos varias semanas advirtiendo que, según el estudio que hace Bank of America del comportamiento de sus clientes, todos vendían. Vendían los hedge funds, vendían los particulares, vendían las instituciones, y la única contrapartida que había era la contrapartida de las recompras. Esa es la contrapartida que había.
Claro, ¿cómo se puede sostener un mercado al alza solo con una contrapartida de las recompras? Por cierto, ustedes se estarán preguntando, ¿dónde están las recompras ahora? Pues miren, no lo sé, porque los datos se dan con un poco de retraso. La semana que viene se lo analizaré para ver qué ha pasado con las recompras, pero sí les puedo decir que en el año 2008, que es el único periodo comparable con este, cuando vino el crash del 2008, las recompras se desactivaron. Se aceleraron en bajadas moderadas, las recompras hasta una bajada del 5% más o menos, se aceleran, porque se considera que es un nivel mejor para hacer la recompra. Pero llega un momento de desconexión de la recompra y más o menos puede estar como en ese límite. Es decir, todo el tramo final, yo mucho me temo que las recompras estaban totalmente desactivadas. Las grandes compañías las desactivan en periodos de crash como este. Así que este factor también le ha faltado al mercado. En caso de crash ya no sirven. Sí sirve para un mercado que no para de subir, van retroalimentando con más y más recompras, pero en estos momentos las recompras deben estar bastante bajas. No obstante, todo esto lo veremos dentro de unos días y lo analizaremos y lo explicaremos porque me parece muy relevante y muy importante. Bien, entonces ¿ahora qué hacemos? Esto ahora se va a dar... A ver, lo que nos pide nuestra mente, que todos somos humanos, lo que nos dice nuestra mente es, bueno, ante todo una cosa importante. Perdón, ya ahora veremos cómo nos comportamos. Gráfico mensual. Media de 10 meses. Vamos a ponerlo con estilo de barras, porque si no soy incapaz de ver si eso ha rebasado o no ha rebasado. Propiedad del precio. Voy a ponerlo en barras porque es que si no, no sabemos dónde cerrar. Muy bien. Lamento darles la mala noticia de que ha cerrado el SP500 por debajo de su media de 10 meses. Estaba en 3.022 y ha cerrado en 2.951. Está dudoso porque realmente ayer al cierre sí se llegó a los 3.000, pero luego le dieron un precio de cierre en 2.951, que fue una locura. Pero aquí, en caso de duda, esto lo que nos indica es que se debería desconectar nuestra pretensión de entrar en renta variable. Claro, automáticamente nuestra mente nos va a decir, hombre, es que si ahora que va a venir el rebote, ahora cuando me desconecto yo de la renta variable. Bueno, yo creo que de este tema, como hemos hablado ya 1.000.000 de veces, no voy a hacer especial incidencia, pero esta es la única forma de evitar que te pase esto, que elimina tu carrera, o que te pase esto. En cualquier caso, siempre que se cierra por debajo de la media de 200, excepto muy raras excepciones, lo mejor que pasa es que nos pasamos algunos meses de inestabilidad, aunque sea en lateral. Y eso seguramente es lo que pasará. Entonces, como esta, por ejemplo, sí, hay rebotes, un mes de rebote, otro para abajo, otro para arriba, pero se pasó 5 meses de inestabilidad. Aquí, pues 4 meses de inestabilidad, con rebotes y sin rebotes. Pero el que tiene visión de largo plazo, lo siento, pero le acaba de dar la señal de irse fuera. Yo, como sigo modelos que se basan mucho en esto, a mí los modelos me hacen estar con cantidades homeopáticas este mes en bolsa. Nah, apenas algún punto porcentual que otro, pero muy poca cosa, totalmente testimonial. Totalmente testimonial. ¿Por qué? Pues porque ha cerrado por debajo la media de 10 meses y aquí, pues todo este tipo de modelos y muchas manos fuertes, ya saben, cada uno que haga lo que quiera, pero mi consejo es que un mercado, vale, y si ahora rebota, pues miren, me alegro, pero de lo que se trata en el mercado no es de acertar siempre y de ganar siempre y seguir a la bolsa, que si la bolsa, para eso hacemos gestión pasiva, nos tragamos los drawdown del 50% cuando lleguen y ya está, o del 20%. Por eso yo hago lo que hago. Yo puedo perder un 1, pero yo no pierdo un 20 ni de coña. Es que me da algo, o sea, me da un infarto, me quedo sentado en la silla. Yo admiro a gente que puede aguantar en su cartera pues esas pérdidas tan enormes. Yo tengo un sesgo de aversión a las pérdidas que eso no lo puedo soportar. Si usted es una persona con esa visión, esto ha cerrado por debajo de la media de 10 meses,
Se acabó lo que se daba. Esto no significa que haya que abrir cortos. Los cortos son muy difíciles de manejar. Yo personalmente jamás abro cortos a largo plazo, nunca. Para el intradía o swing trading sí, pero a partir de un gráfico diario yo no abro cortos nunca. Porque son muy difíciles de manejar por la volatilidad y la simetría de la bolsa. Pero, evidentemente, un cierre por debajo de la media de 10 meses mensual nos advierte que viene un periodo de turbulencias. Por favor, seamos sensatos con todo lo que ha pasado. Esto no se va a arreglar en V en 5 días. Vamos a tener, nunca puede estar uno seguro de nada, pero las mayores probabilidades son de que entremos en un periodo de turbulencias bastante violento, que va a llevar su tiempo arreglarlo. Si es que hasta un modesto febrero del 2018, que no bajó ni de coña, miren la vela del mes de febrero del 2018, no bajó ni de coña la barbaridad que acabamos de hacer. Y ya causó, miren, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y 5 meses de turbulencias. Bueno, aquí ya nos dijo este método, bueno, ya te puedes meter. Ya ha pasado otra vez la media de 10, pues ahora métete y aprovecha este tramo. Pero no llegó a cerrar por debajo de la media de 10 meses, ¿eh? Es que no fue nada comparable con esto. Y aún así, el febrero del 2018, que fue duro, pues marcó bastante tiempo. Agosto del 2015. Te llega agosto del 2015 y dices, pero es que ahora va a rebotar. Ya está rebotando, sí, sí, mira cómo rebota. Un mes más bajo aún, y aquí ya empezó a pasar por encima. Yo siempre aconsejo que cuando da estas para salir hay que cerrar a la más mínima que te pase por debajo de la media de 10 meses. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero para subir hay que asegurarse más. Cuando cierra tan pegadito a la media de 10 meses, yo lo que hago siempre es mirar dónde está la resistencia más cercana o pedirle un poco más de esfuerzo. Entonces, aquí yo no lo habría considerado como roto. Aquí tampoco. Me habría esperado que rompiera como por ahí. Ahí ya sí. Ya por esta zona yo sí que lo hubiera dado por roto. Yo prefiero asegurarme mucho. Y a mí me importa un bledo pasarme este mes pues prácticamente sin renta variable. ¿Y qué? Pues miren, por lo menos este mes vamos a vivir tranquilos, que ya nos toca. No pasa nada. Yo les aconsejo ser así de radicales, porque se puede vivir mejor. Es un enfoque que puedo estar equivocado. Si es que yo meto la pata más que nadie, pero es que es mi forma de ver las cosas. Bueno, entonces para mí esto es un problema estructural que va a llevar mucho tiempo arreglarlo. Voy a volver a poner esto en 200 porque si no nos va a desfigurar todos los gráficos que veamos ahora. Y... ay, madre mía, qué lío. A ver. Es que no me deja... A ver. Ahora sí. Y a verlas venir. Y si rebota, pues enhorabuena, que rebote todo lo que quiera. Pero a uno no le ha pillado por la prudencia, pues no te vas a meter ahora el libro de caballerías. Vamos a pasar al gráfico diario y veamos, ya que febrero del 2018 no es un modelo porque fue menos malo que este, pero bueno, no deja de ser una referencia. Miren lo que pasó en febrero de 2018, que no fue ni de lejos la caída de ahora, en estructura, ¿no? Llega la media de 200, rebota, todo el mundo dentro, lleva los periódicos echando espuma por la boca, oportunidad de compra, los cazadores de ganga, no sé qué, no sé cuántas, a los 2 días, cataplum. Otra vez, los cazadores de ganga, de boca, tor de boca, como locos, 2 meses subiendo, catapum, catapum, catapum. Se pasó 5 meses con catapunes. Pues mucho me temo que nos quedan muchos catapunes. Y esto es lo más importante del vídeo de hoy. Por favor, seamos sensatos que cuando estas cosas pasan hay muchos catapunes por delante, que nos van a llevar seguramente semanas o meses de catapunes. ¿Y saben por qué vienen estos catapunes? Porque cuando viene una caída así, y no les digo nada, esto que ha pasado, cuando viene una caída así, por cierto, vela espectacular de vuelta la del... Muy bonita, ¿eh? Para rebotes y cosas de esas, que eso sí que puede haber, y brutales. No me había dado cuenta, como ayer terminé tan tarde. Bonita vela. Doji ahí. Vamos a ver qué pasa tras ese doji. Si ahora diera un rebote muy fuerte el lunes, tendríamos una estrella del amanecer, pero bueno, eso ya es suponer mucho, ¿no? Primero tiene que venir el fuerte rebote el lunes. Pero si lo hubiera, esto sería una estrella del amanecer, sería una figura de vuelta auténticamente espectacular, o pueden pasar otras cosas. Habrá que vigilar la vela.
Eh, que se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno, que estamos ante un problema que no se va a arreglar en V y como les decía, es donde me he quedado antes, cuando se me ha ido el santo al cielo. El problema está en que tras esta caída hay inversores atrapados en todos los niveles. Hay gente que está esperando que suba aquí para cerrar, o que suba aquí para cerrar, o que suba aquí para cerrar, o que suba aquí para cerrar, porque está enganchado y lo único que quiere en su mente es salir de esta pesadilla. Y eso es lo que pasa en estos procesos, que va a haber rebotes violentísimos, pero muy violentos. El que esto suba, esto puede subir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o la semana que viene, o a la otra, un 6% en un día de repente. Eso no va a cambiar nada. Porque es lo normal con esos estados de sobrecompra absolutamente terroríficos que hemos visto, de sobreventa, perdón, en esos estados de sobreventa tan brutales, lo normal es que haya esos rebotes, pero que van a ser aprovechados para soltar. Credit Suisse, Morgan Stanley, a través de Wilson, Goldman, JP Morgan, todos han advertido, ojo que esto va para largo. Como en febrero del 2018, a lo mejor sí que hemos visto ya el suelo, pero ahora se pasa 3 meses yendo y cayendo contra el suelo, que es igual de terrorífico. Pero todos han recomendado soltar lastre en los rebotes, y por una vez les doy la razón a todos. El mercado está para soltar lastre en los rebotes y no meterse en líos hasta que esto no se calme estructuralmente. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto pues, es lo más importante de la semana. Crash del 2020. Clave número 2 de la semana, el virus. Como no, tenemos que hablar del virus. A mí no me gusta hablar mucho del virus, entre otras cosas, porque yo no soy biólogo y no tengo ni idea de enfermedades ni de biología. A mí personalmente me da la sensación que esto se está sacando de quicio y que se está exagerando mucho y que no es para tanto la cosa y que hay otras enfermedades que son peores. Bueno, no sé, pero yo no quiero entrar en ese debate de biología. Miren, a mí me da lo mismo. No lo sé, y yo no entiendo de biología. Lo único que sé es que el virus está ahí y que la histeria colectiva está ahí. Y lo único que nos interesa es estudiar los efectos económicos de esa histeria colectiva a la que nos hemos metido con razón o sin ella. No, no vamos a valorar eso. ¿Cuáles son las repercusiones económicas del virus? ¿Con razón o sin ella? Y es la última vez ya que lo digo y seguimos nuestra marcha. Bueno, pues volvamos a la página porque esta mañana, antes de empezar a grabar el vídeo, como me he levantado tarde con lo de la pierna esta maldita, y el caso es que acostado me duele lo mismo, pero bueno, digo, voy a intentar descansar por lo menos un poco el resto del cuerpo. Pues lo he puesto todo un poco tarde, pero lo tienen aquí, este dato. Lo he puesto a las 9:52. Atención, ha salido esta madrugada. PMIs de China en alerta roja, servicios a la baja a cerca de 29. ¿Ustedes saben lo que es una lectura de 29 en un PMI? Miren, aquí lo tienen. El PMI manufacturero oficial de febrero ha caído de 50 a 35,7 en China. 35,7. Recuerden que el nivel de contracción de esta encuesta es a partir de 50. Es decir, esta encuesta, que es la más fiable del mundo, la de los PMI, lo hemos dicho muchas veces, no hay una encuesta que refleje mejor el momento del ciclo económico que tiene cada país que las encuestas de los directores de compras. Se ha alejado a 15 puntos de la zona de contracción, es decir, está marcando recesión gravísima en manufacturas. Pero a mí lo que me ha dejado alucinado, y esto sí que es, porque esto más o menos se lo olía a mucha gente, JP Morgan ya lo dijo, va a salir el PMI de manufacturas entre 30 y 40, pues ha acertado, se ha quedado en medio entre 35,7. Pero a mí lo que me ha dejado alucinado, y esto sí que no se lo esperaba a nadie, esto sí que ha quedado mucho peor de lo esperado, es que el PMI de servicios haya bajado de 54,1 a 29,6. 29,6. Yo no recuerdo haber visto economías con el PMI de servicios en 29,6. No recuerdo haber visto ninguna en mi vida. Puede ser que lo haya habido, pero yo no lo recuerdo. Desde que se publican estos datos no recuerdo haber visto un dato tan horroroso como este. 29,6. Que el nivel de contracción es 50. Y no olvidemos que servicios es la mayoría de la economía china. China tiene mucha manufactura, más que otros países, pero servicios es el sector predominante, como en todos los sitios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! 29,6.
Claro, ahora todo el mundo espera que los próximos datos mejoren. Por supuesto que lo harán, porque esto es en el peor momento del virus. Pero claro, ¿hasta dónde van a llegar las consecuencias económicas de esto? Creo que se han infraponderado. Las consecuencias económicas parece que van a ser muy graves. Y mucho me temo que estas consecuencias económicas van a restar bastante más del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de Europa de lo que se había pensado. Así que, con razón o sin ella, con exageraciones o sin ellas, aquí lo único que importa es que la sociedad humana se está comportando de una manera que va a hacer un daño económico tremendo. Yo me pongo a mí mismo. Yo también me estoy empezando ya a afectar por toda la histeria esta. Yo ahora mismo pienso, si me tuviera yo ahora que meter en un avión, me iba a dar a mí mucho respeto, ¿eh? Es que yo me metía en el avión con la mascarilla puesta y vigilando al de al lado. Yo lo haría, ya es que ya me estoy sugestionando. ¿Cuánta gente no dirá que se vaya a la porra al viaje? Amigos de personales que se mueven en el sector turístico de islas españolas me comentaban esta semana que habían hablado, porque son gestores de personas con patrimonios importantes en el sector hostelero y que habían hablado en persona con varios responsables de empresas hosteleras de las islas muy importantes y me decían que están temiéndose cancelaciones del 50, del 60%. ¿Ustedes se imaginan en un país como el nuestro que vivimos del turismo lo que puede pasar como el dichoso virus este siga creciendo y la sociedad siga reaccionando igual? Las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Es evidente que tarde o temprano se desvanecerá. Dicen los expertos, en nuestro equipo de redacción hay un médico que actualiza normalmente por las tardes. Él sí que nos ha escrito un poco sobre cómo funciona esto. Según él, lo normal es que en los meses más calurosos el virus desaparezca. Puede que esto ayude y se evapore tal y como ha venido, como ya pasó con otros virus previos. Pero vamos a ver cuál es el daño económico que deja atrás. Y tras ver estos datos de PMI de China, pues desde luego que no es un tema que podamos obviar y que tenemos que tener muy en cuenta. Así que vamos a seguir a partir de ahora con mucha atención esas repercusiones económicas que aún son muy difíciles de precisar por culpa de esta enfermedad, del coronavirus, creo que era COVID-19 o algo así. Bueno, tercera clave de la semana, la actitud de los bancos centrales. No lo digo ni como crítica ni como nada, o sea, lo digo como título normal. El mercado, como siempre, cuando comete una travesura, se dirige hacia los bancos centrales para que salve la situación. Yo una cosa les voy a decir. ¿Quién ha provocado esta burbuja? ¿Quién la ha provocado? ¿Quién ha provocado que desde el año 2009 los valores tecnológicos, los FANG y unos cuantos más, hayan hecho esta barbaridad? ¿Quién ha hecho que desde el año 2009 el Nasdaq se multiplique por 5 y haya creado la segunda burbuja tecnológica que ahora está en tránsito de pincharse y que ya veremos hasta dónde nos lleva? Los bancos centrales, con las medidas que tomaron para solucionar la crisis del 2008, con esos incrementos del balance brutales. No estoy ni criticando ni descriticando, o sea, estoy relatando los hechos sin añadirle mi opinión, que no es relevante en este momento. Esa liquidez extrema que los bancos centrales inyectaron durante todos estos años causó que determinados activos empezaran a tener unas entradas de dinero extraordinarias que les llevaran hasta una burbuja tecnológica otra vez. Si tomamos el índice de e-commerce, o sea, de valores que venden por internet predominantemente como su principal actividad, más los FANG, les recuerdo que lo vimos el otro día, que ese índice había subido el 1000% desde el año 2009. Esto ya, niveles de locura. Bueno, pues fueron los bancos centrales. Claro, ¿qué pasa? Ahora los mercados le dicen, mira la que se ha montado, Banco Central, sálvame la vida. Cuando sube tú tienes que seguir inyectando para que suba más y cuando baja también. En cierta manera se entiende la postura de los bancos centrales algo reticentes. Pero claro, aquí hay otra realidad. Con razón o sin ella, un banco central sí está puesto ahí
para controlar la economía. No lo han hecho nada bien hasta ahora. Pero volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Si ahora se encogen de hombros, esto puede tener unas proporciones siderales y causar que la economía se vaya al garete literalmente, porque una caída de la bolsa gravísima puede arrastrar a la economía detrás. Algo tendrán que hacer. Lo que tampoco es de recibo son actitudes como todos los que han hablado esta semana de la Reserva Federal, que parecían este rey francés que antes de entrar al palacio, llevárselo y guillotinarlo después, anotó: hoy no ha pasado nada, cuando se estaba en plena revolución francesa, ¿no? Decía que no había pasado nada. Porque vivía tan en su burbuja, tan fuera de la realidad, que no le parecía relevante la revolución que se estaba montando en las calles, encerrado en su palacio, y que al final acabaría con él en la guillotina, literalmente. Bueno, pues me parece que una canción de Coldplay, Viva la Vida, va de eso. No estoy muy seguro porque no soy muy melómano, pero sí me gusta Coldplay y me parece que va de eso. Entonces, bueno, pues los bancos centrales tampoco pueden encogerse de hombros. En China, el Banco Central chino salvó la situación con una inyección de 200.000 millones de dólares en una semana. Cuando la bolsa china abrió bajando un 9% por culpa del coronavirus, consiguieron frenar al mercado haciendo eso. Con eso consiguieron que no perjudique tanto la bolsa a la economía como estaba perjudicando. Algo van a tener que hacer los bancos centrales. ¿El mercado qué está descontando? El mercado ha empezado a descontar que van a bajar tipos de interés. Casi todos los bancos de inversión están pronosticando que en la próxima reunión de la Reserva Federal de este mes ya de marzo, que vamos a inaugurar mañana domingo, están especulando con una bajada de 25 o 50 puntos básicos. El nivel de presión que tiene ahora mismo la Reserva Federal y el nivel de presión que tiene Trump es brutal. Y puede que cedan a la presión. Incluso se ha rumoreado en mercado que podría haber una bajada de tipos antes de la reunión para intentar calmar los ánimos. Esto se hizo en 2008. Desde el 2008 nunca se ha vuelto a hacer. Esto de intervenir, cambiar tipos antes de las reuniones, este tipo de medidas de urgencia. No se ha hecho el del crash del 2008, pero podría ser que se sacara. Ayer Powell dio un rayo de esperanza y contribuyó mucho al rebote que tuvimos en los últimos minutos. Contribuyó mucho con unos comentarios que hizo por la noche diciendo que la Reserva Federal estaba ya muy atenta al daño que estaba causando el coronavirus en la economía mundial y que reaccionarían con todas sus armas si lo estimaban oportuno y las cosas se seguían complicando. Esto el mercado lo consideró bien, porque dentro de la tónica un poco pasota que llevaban todos los miembros de la Fed durante la semana, pues fue el primero que de alguna manera dio un paso al frente. Pero claro, el mercado espera mucho más. Estamos ante una pescadilla que se muerde la cola absurda. Quienes han provocado la burbuja, ahora todo el mundo les dice que vuelva a solucionar la caída que ha venido después de la burbuja. La presión es tremenda y el mercado ya saben cómo es. O le dan su droga o me caigo. Como no haga algo la Reserva Federal, es el último recurso. O que empiecen a venir noticias muy buenas del virus, pero en fin, eso parece que puede llevar unos días o alguna semana que otra. Todo el mundo mira hacia la Reserva Federal. Puede hacer inyecciones de liquidez, eso tampoco le costaría tanto. No sé por qué no lo están haciendo ya. Alguna inyección muy dura, que se haga mucha propaganda, como hizo el Banco Central chino. Se puede dar la vuelta a la situación así. El tema de los tipos de interés, no sé, es más efecto psicológico, creo yo, el que baja en un cuarto de punto que la afección real sobre la economía. Eso es psicológico total. Al final hay que hacer otro tipo de medidas para salvar la situación. Insisto, dentro de esta paradoja en que quien creó la burbuja ahora la tiene que arreglar. El pinchazo de la burbuja es complicado. En Europa parece que están menos pasotas al respecto. Es posible que en Europa se reaccione más rápido. Pero ayer Weidmann lanzó un jarro de agua fría tras otro, se pasó todo el día hablando en una conferencia interminable que no se terminaba nunca y que luego volvía a aparecer en otros medios diciendo que bueno, pues no veía motivo no solo para no tomar medidas, sino que no veía motivo para que el Banco Central Europeo abandonara la senda de ir quitando las medidas. O sea, que imagínense el panorama. ¿El mercado qué quiere? Pues que Alemania diga que quita el techo de gasto y que gaste más para solventar la situación. Quiere que el Banco Central Europeo pues haga comentarios de que va a actuar rápidamente si esto sigue así.
y se descuenta bajada de tipos de interés también en Europa. Lo que pasa es que en Europa no hay espacio para la bajada de tipos, los tipos están en negativos, no hay espacio. Ahí tiene que ser más QEs, que tampoco hay espacio porque no hay bonos suficientes para comprar. Esto complicado, como no se metan con el Banco de Japón a comprar bolsa, el único que tiene margen ahora mismo es la Reserva Federal, que tiene más margen y tampoco mucho, pero seamos realistas, los bancos centrales tienen poco margen ahora. No obstante, el mercado se gira a ellos y quiere que tengan gestos, porque si no le dan su droga, pues puede seguir dando problemas. Así que es absolutamente fundamental cualquier noticia a partir del lunes a primera hora que pueda aparecer por parte de los bancos centrales. Cualquier medida que puedan tomar, aunque sea pequeña y que tenga dudoso efecto sobre la economía, puede provocar un gran efecto psicológico y provocar grandes rebotes. Si permanece el silencio por parte de los bancos centrales, es muy posible que los mercados, tras los rebotes, si es que los hay, vuelvan a tener mucho miedo o que no rebote y que siga la torta impenitente tal y como está en este momento. Así que muy importante este factor de los bancos centrales. Y el último factor clave de la semana, más importante que nunca, es el factor técnico. Unas semanas es más importante y otras menos. Siempre es importante el factor técnico, pero en momentos así, en los que ya no funciona nada, el mercado se ha dislocado por completo, ni la macro, ni la micro, ni nada, aquí no se hace caso de nada, excepto a señales muy puntuales, el análisis técnico cobra una relevancia importantísima. Si nos vamos al DAX, me gustan las velas así tan gruesas. Un momento que voy a intentar... Esto no es... Voy a intentar ponerlas más finas, que me molesta verlas así. Ahora. DAX alemán. Ningún soporte consiguió pararle. Perdió la media de 200 como si fuera, vamos, de mantequilla. Todos los soportes que salían al paso los perdió. Y también perdió la directriz de largo plazo que le venía desde principio, bueno, de medio plazo, desde el año 2019, más o menos podíamos pasarla por aquí, por algún punto de estos, pero lo perdió todo. Lo ha perdido todo absolutamente. Con lo cual, los soportes no son fiables. Lo que está haciendo todo el mundo es echar retroceso de Fibonacci y lo que tenemos es que se ha agarrado al último soporte. Mírenlo ahí. Retroceso del 61,8% de todo el gran tramo de subida desde el año 2019, que estaría en 11.615. Ahí está el último mohicano. Ya por debajo de eso es muy difícil ver aquí soportes dónde están y dónde no están. Es muy difícil. Si ponemos un gráfico mensual, aquí sí que podemos echar una directriz mayor de muy largo plazo. Ahí la tenemos, que estaría en 11.180. Y ya tan largo plazo estaría bien pasar a escala logarítmica. No sé si aquí me deja cambiar a escala logarítmica. Sí, aquí. Ponerlo en escala logarítmica para afinar un poco más. Los gráficos de largo plazo es mejor que pongan la escala logarítmica. Y como vemos, en escala logarítmica estaríamos justo encima de la directriz mayor de largo plazo desde el año 2009. Ahí ya por debajo de esta directriz estaríamos en un mercado estructuralmente bajista. Pero fíjense una cosa, al verlo en gráfico mensual, vemos cosas que no vemos en el gráfico diario. Miren en realidad como el DAX alemán está en lateral desde el año 2015. Una persona que hubiera comprado en el 2015 por aquí, ni gana ni pierde. Ha pasado 5 años con el dinero muerto. Importante esto. Bien, realmente donde está todo el mundo mirando es aquí, en el SP500. Ya que tenemos la escala logarítmica puesta, vemos un poco aquí la directriz de muy largo plazo, que aún está un poco más abajo. ¿Vale? El gráfico mensual lo vemos claro. Un lateral desde el año 2017 en realidad. En los gráficos diarios parece lo que no son, pero en realidad desde enero del 2018 estamos rondando la misma zona, dando vueltas por ahí. Bueno, vamos a pasar a escala normal.
Siempre recuerden esto de la escala logarítmica, que es importante. Y si quieren hacerlo mejor, pues un gráfico total return, que esos son los mejores. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se los pone, y entonces si prefiero poner el que tiene todo el mundo puesto, porque ya saben cómo funciona esto, de que al final, si todo el mundo está mirando lo mismo, pero lo correcto sería poner ese. Bueno, aquí lo tenemos en diario. Vamos a afinar porque es muy importante. Este es el gráfico que todo el mundo está mirando. Todo el mundo está mirando este gráfico. En momentos así se deja de mirar los gráficos locales y toda la atención se focaliza en el gráfico del índice más importante del mundo. Bien, se ha perdido todo lo que había que perder. La directriz alcista, la media de 200, etc. No es fácil que haya perdido la media de 200 sin volver a visitarla, como no era fácil haber perdido el nivel psicológico de los 3.000 puntos y que no volviera a visitarlo. De hecho, ayer lo hizo al cierre. Se fue casi 100 y pico puntos, pero volvió a tocar los 3.000. Como es muy fácil que vuelva a visitar la media de 200. Lo más normal es que tarde o temprano lo haga. Y que haya rebote hasta ahí. Eso es muy difícil, que rompa una media de 200 y que no haga rebote. Y cuando llegue ahí, ya veremos lo que pasa. Pero a ese nivel va a ser visitado casi con seguridad, tarde o temprano. Bien, veamos. Lo que está haciendo todo el mundo ahora es trabajar con retrocesos de Fibonacci. Aquí es donde tenemos la clave del análisis actual. Retrocesos de Fibonacci desde la gran subida del 2019. En la sesión de ayer se paró en el retroceso del 50%. 2.860, ese es el siguiente soporte importante, muy importante. Y si se pierde ese, nos tenemos que fijar en el 2.738, que es el retroceso de Fibonacci del 61,8%, que es un nivel muy fuerte y que además, si nos fijamos, está muy reforzado con varios picos que le refuerzan como soporte natural. 2.738. Por debajo de eso, agua. Agua. Cuidado que se puede ir a 2.600. Retroceso del 78. Yo lo redondeo. No es exactamente ese, pero yo lo redondeo siempre. Ojo. Esto como puede caer todo lo que le dé la gana. Por arriba, evidentemente, lo que tenemos que hacer, quito este retroceso de aquí, y lo que tenemos que hacer es echar un retroceso de toda la caída. Más o menos, que no veo bien dónde estaba al final. ¿Dónde estaría el primer objetivo de rebote? Pues en 3.058, que es el 38,2% de toda la caída y que además está ahí la media 200. Ese es el primer objetivo de rebote. Primer nivel para soltar enganchones. Si consiguiera pasar, pues 3.122, retroceso del 50, 3.186, retroceso del 61,8%. Puede ser que lo toque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que lo puede hacer. Wilson de Morgan Stanley hablaba de que incluso podría llegar a 3.250, atrapar a mucha gente y volverse a caer otra vez a la zona de suelos. ¿Vale? Entonces, en los niveles están clarísimos, meridianamente claros, y son muy sencillos. Son estos niveles de Fibonacci, tanto por abajo como por arriba, los que tenemos que manejar. Y a nivel técnico hay otro gráfico que tampoco podemos perder de vista, que sería el Nasdaq. Porque el Nasdaq, este sí que ha llegado a la media de 200 y de momento le ha aguantado. Luego ahí tenemos un soporte mayor, muy importante, ahí en esa media de 200, un segundo nivel muy importante que también está mirando mucha gente, así que vamos a estar atentos. Y en gráfico mensual, pues como vemos, como por ahí hay una resistencia, un soporte pues bastante importante, pero claro, si nos ponemos a echar que esto tenga un pinchazo de burbuja en condiciones, aquí habría que echarle un objetivo de caída por lo menos del 38,2 hasta 6.566, con lo cual le quedaría mucha caída aún. No quiero dar sustos, pero por análisis técnico puro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que ya vamos muy rebasados de tiempo y no les quiero agotar porque ya con 1h20 esto es una barbaridad. Yo estoy también, que ya la voz me falla. Nada más, espero haber aportado alguna pista dentro de mi modestia, tampoco me hagan mucho caso, cojan los datos que más les interese y hagan su propio análisis, que es el único que vale, y más en una situación tan difícil como esta, en la que hay que ser muy humildes
darse cuenta de que el mercado es muy poderoso, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser razonables y sensatos, porque en momentos así no son momentos de asumir demasiados riesgos ni de aventuras. Si el mercado en algún momento se va a dar la vuelta, ya llegarán las señales y ya llegarán las largas tendencias alcistas que volverán, claro que volverán. Tras las fases bajistas vienen las grandes oportunidades, pero primero vamos a estar seguros de que se ha terminado esto y de momento no tiene ninguna pinta. Gracias, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes.